están? Muchas caras conocidas. Para mí, repito, es un placer poder contar con ustedes. Aquí reconozco a Andrés Correa, a mi amigo Carlos Páez, a Glenda, a Laura Gudelo, a Rafael Roldán, y listo. Entonces, ¿les parece? Bueno, ya ustedes hicieron una presentación con el profesor Álvaro, entonces, pero como yo no los conozco, partimos de la base de que no los conozco, entonces vamos a hacer una breve presentación porque no nos alcanzaría entonces toda la noche para poder hacer dicha presentación. Decimos nombre, ciudad de residencia y listo. Empezamos por Andrés Correa. Bueno, buenas noches a todos. Andrés Correa, actualmente secretario de Promoción Social y resido acá en la ciudad de Santa Marta. Contador público de la Universidad de Magdalena y especialista en gestión pública de la SAT. Gracias, Andrés. Carlos Páez Cantillo. Buenas noches, saludos a todos. Mi nombre es Carlos Enrique Páez Cantillo, residente de Santa Marta, abogado, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Servicios Públicos, actual gerente encargado de la empresa de Servicios Públicos de la ciudad de Santa Marta. Presente. Saludos, doctora. Muchas gracias, Carlos. Diana Montes. Muy buenas noches para todas y para todos. Mi nombre es Diana Lucía Montes, soy abogada y resido en la ciudad de Neiva. Fui ex candidata al Consejo por el Movimiento Fuerza Ciudadana. Estupendo, Diana. Bienvenida. Gracias. Diego Armando López. Diego Armando López. Aquí, ¿me escucha ahora sí? Sí, sí, señor. Ahora sí lo escuchamos. El micrófono apagado. Diego Armando López Ortega, gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público, perteneciente a Fuerza Ciudadana. Gracias, Diego. Glenda. Buenas noches, mi nombre es Glenda Rojas, soy administradora de empresa y estoy en secretario general. Buenas noches. Gracias, Glenda. Gregorio Caballero. Sí, Gregorio Caballero Saumet, residente en Plato, Magdalena, pensionado actualmente. Soy matemático de la Universidad Nacional, con maestría en estadística en la Universidad Nacional también y con especialización en actuaría. Actualmente estoy pensionado, vivo aquí en Plato, Magdalena, dedicado pues un poco a la ganadería y a la actividad política, militante de Fuerza Ciudadana. Muchas gracias, Gregorio. Vamos con la doctora Ingrid Padilla García. Enseguida, doctora. Muy buenas noches, mi nombre es Ingrid Padilla García. Bueno, muy contenta y con muchas expectativas de estar acá. He hecho parte de los gobiernos del cambio de la ciudad de Santa Marta, inicialmente con el doctor Carlos Caicedo como secretaria de Educación. En el gobierno del doctor Rafael Martínez estuve en varias secretarías, en educación, estuve en infraestructura, en gobierno, promoción social, inclusión y equidad. He estado en varios momentos desde el grupo directo de Fuerza Ciudadana, en distintas misiones a nivel nacional, bajo el liderazgo del doctor Carlos Caicedo, y actualmente soy asesora del despacho del gobernador de Magdalena. Bienvenida, mi querida Ingrid. Muchísimas Jader gracias. Alfonso Martínez. Profesora. Jader Alfonso Martínez. Profe, buenas noches. Buenas noches a la people. Buenas noches. Buenas noches, Jader, adelante. Jader Alfonso Martínez, jefe de control disciplinario de la Gobernación del Magdalena. Laboro con la Gobernación desde el 5 de octubre del 2021, y vinculado con
la alcaldía distrital de Santa Marta desde el año 2012 como asesor jurídico en Fondocuentas, luego en diferentes secretarías y dependencias de la alcaldía distrital con el doctor Carlos Caicedo, luego con Rafael Martínez, finalmente con la doctora Birna Johnson y ahora nuevamente con el doctor Caicedo. Muchas gracias. A ti, Jader. Jenny Marcela Camacho. Buenas noches, mi nombre es Jenny Camacho, residente en la ciudad de Santa Marta. Gracias. Gracias a ti, Jenny. Julio Gómez. Julio, ¿no está? El doctor Julio Salas. Muy buenas noches, apreciada profesora y a todos los compañeros. Julio Salas, médico epidemiólogo residente en la ciudad de Santa Marta. Gracias, mi querido doctor. Laura Gudelo. Hola, Verónica, un saludo muy especial para ti, pues recordándote con mucho cariño. Y soy Laura Gudelo García, profesional en comercio internacional, especialista en gerencia financiera, y actualmente estoy en la alcaldía de Santa Marta en la dirección de Indetur. Un saludo para todos. Mil gracias, Laura. Luis Fernando Pinzón. Luis Fer, ¿nos escuchas? Hola. Te escuchamos, Luis. Luis Fernando Pinzón Bolaño, licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas, especialista en gestión pública. En la actualidad, pues, me desempeño en la Oficina para las Comunidades de la Secretaría de Promoción Social de la Alcaldía. Un placer tenerte como tutora en este módulo, Verónica. Muchas gracias, Luis. María José Andrade. Buenas noches. María José Andrade, comunicadora social, jefe de prensa de la Alcaldía de Santa Marta. Un saludo para todos. Gracias, María José. Melissa Martínez. Muy buenas noches. Muchas gracias, Vero, al grupo de compañeros con el que compartimos esta nueva experiencia de formación. Soy Melissa Martínez Parodi, siempre he hecho parte de los gobiernos del cambio. Desde la Universidad Magdalena conocí el gran liderazgo de nuestro gobernador hoy, doctor Carlos Caicedo, quien refundó la universidad, la salvó y me dio el gusto y el placer de poder tener ese orgullo de decir que soy una egresada orgullosa de la Universidad del Magdalena, porque cuando entré a ella era solamente escombro y vergüenza, así es que gracias a él puedo con dignidad decir que estudié, que soy graduada de una gran universidad. Hoy estoy haciendo también mis estudios de posgrado en ella, sacando adelante ese legado maravilloso que él nos dejó y tenemos que mantener y rescatar. Luego, en su gobierno como alcalde, el doctor Caicedo me dio la oportunidad de trabajar en su despacho y conocí toda la dinámica del trabajo administrativo de una alcaldía. Luego trabajé en el Sistema Estratégico de Transporte Público con la doctora Birna Johnson, de la cual aprendí. Melissa, excúsame un minutico. Habíamos pedido nombre y lugar de residencia, ¿vale? Listo. Melissa Martínez Parodi, vivo en Santa Marta, orgullosa de ser parte del gobierno del cambio. Qué pena contigo. Mileni González. Buenas noches, profe. Mi nombre es Mileni González, Santa Marta. Muchas gracias. Omar Avendaño Calvo. Buenas noches, profesora Verónica. Mi nombre es Omar Avendaño, resido en la ciudad de Santa Marta. Gracias, señor Omar. Orlando José Vélez. Buenas noches para todos. Mi nombre es Orlando Vélez, resido en Santa Marta. Gracias, señor Orlando. Rafael Roldán. Buenas noches, Rafael Roldán, de la ciudad de Santa Marta.
Gracias. Sabrina Huertas. Buenas noches a todos, mi nombre es Sabrina Huertas y resido aquí en la ciudad de Santa Marta. Sandy de Armas. Sandy se fue. Estela María de la Hoz. Estela. Vamos con Stephanie Cardona. Hola, profe, buenas noches. Mi nombre es Estela de Maris de la Hoz, resido en la ciudad de Santa Marta. Gracias, Estela. Stephanie Cardona. Profe, qué pena, ¿me pudo escuchar? Estela de la Hoz. Tania Andrade. Buenas noches, mi nombre es Tania Andrade y resido en el pueblo de Chibolo, Magdalena. Bienvenida, Tania. Tatiana Trejos. Buenas noches, mi nombre es Tatiana Trejos de la ciudad de Santa Marta. Gracias, Tatiana. Vanessa Cárdenas. Buenas noches, mi nombre es Vanessa Cárdenas, soy de la ciudad de Bucaramanga. Vanessa Izaguirre. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Vanessa Izaguirre y resido en la ciudad de Santa Marta. Gracias, Vanessa. Yurani Silva. Buenas noches, Yurani Silva, resido en Santa Marta. Zunilda González. Señora Zunilda. Bueno, las personas que entraron ahorita último, ¿quiénes faltaron por presentarse? Stephanie, Alejandra. Buenas noches. Vamos con Stephanie. No sé si de Santa Marta. Stephanie Cardona. Stephanie Cardona. En el chat, en el chat de la clase, ella dice en el WhatsApp que no la deja encender el micrófono o algo así. Bueno, Alejandra Maru. Alejandra, sí está ahí con nosotros. Sí, aquí estoy, Sí, claro. se me ha ido la señal. Buenas noches, profesor y compañeros. No escuchamos a la doctora Alejandra Maru. Shirley Correa nos estaba... Buenas noches, mi nombre es Shirley Correa y resido en la ciudad de Santa Marta. Gracias, Shirley. Ludwig Mantilla. Buenas noches, Ludwig Mantilla, resido en la ciudad de Santa Marta. Gracias. Profesora, buenas noches. Alejandra Maru, es que mi teléfono está con problemas de señal, pero estoy aquí con el compañero Jader, Santa Marta. Mil gracias, doctora Alejandra. El doctor Ernesto Castro. Bueno, Verónica, primero cordial saludo a ti, aquí de Santa Marta, ya tú dijiste mi nombre, Ernesto Mario Castro. Mil gracias. Stephanie, ¿sí nos puede escuchar o...? Sí, ya, qué pena, me tocó salirme y volver a ingresar. Mi nombre es Okay. Stephanie Cardona y resido aquí en la ciudad de Santa Marta. Gracias, Stephanie. Oriana Llanos. Hola, buenas noches. Mi nombre es Oriana Llanos y resido en la ciudad de Santa Marta. Gracias, Oriana. No falta nadie para presentarse. El doctor Byron Arrieta, que por aquí escuché. Johnny Carmona también. Buenas noches, mi nombre es Johnny Carmona, aquí en la ciudad de Santa Marta. Mil gracias. ¿Falta alguien? Sí, doctora. Buenas noches. Adelante, doctor Byron.
Mucho gusto, Byron Arrieta, residente de la ciudad de Santa Marta. Atento a aprender y a seguir construyendo ciudadanía a través de este diplomado. Muchísimas gracias. Mil gracias a usted. Ludwig y luego la doctora Ingrid Aguirre. Yo ya me presenté, Doc. Ok. La doctora Ingrid. Sí, buenas noches, profesora. Mi nombre es Ingrid Aguirre Jubinao y resido en la ciudad de Santa Marta. Muchas gracias, Doc. Diego Ramos. Buenas noches, mi nombre es Diego Ramos del municipio de Tenerife. Mil gracias, Diego, bienvenido. Armando Otero. Buenas noches para todos, mi nombre es Armando Otero, resido en la ciudad de Santa Marta. David Guillot. Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es David Guillot y también soy de acá de la ciudad de Santa Marta. Muchas gracias, David. La doctora Isis y luego Rafael de la Valle. Hola, Verónica, buenas noches. Qué pena que llegue tarde. Adelante. Preséntense, por favor. Cortico. Hola, Vero, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para todos los compañeros. Isis Navarro de Fundación Magdalena, Fundación City. Muchas gracias, doctora Isis. Y Rafael. Falta el doctor Luis Guillermo también, Rubio. Buenas noches, doctora Verónica. Gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Luis Guillermo Rubio. Bueno, entonces terminamos las presentaciones hasta ahí. Repito, es para mí un gusto poder tenerlos a todos y a todas construyendo ciudadanía, justamente, que es lo que busca esta escuela de liderazgo de Fuerza Ciudadana. Entonces, para hacerlo así como muy de rapidez, quisiera comentarle unas breves reglas de cortesía, además. La llegada, ¿les parece si acordamos 10 minutos para la llegada? O sea, empezamos a las 7:10 y mañana empezaríamos a las 9:10 para darle tiempo a las personas de que se puedan conectar. ¿Les parece bien así? Sí, de acuerdo. Sí, profesora. Bienvenido, Carlos Miguel Bonilla. Que se acaba de conectar. Bueno, ya para entrar en la materia, en lo que corresponde al módulo de participación de construcción de las ideas políticas, económicas y sociales, vamos a entrar con un tema que es fundamental en el tema de las ideas políticas y se trata de democracia y participación política. Perdónenme y silencio a todos para que no vayamos a tener interrupciones de ningún tipo. Bueno, les comentaba entonces que vamos a iniciar con esta clase que es Democracia y Participación Política, que son unos materiales que he tomado de una guía editada por Severini de Neulin, titulada Una introducción al enfoque de desarrollo humano y las capacidades, publicado en inglés en el Reino Unido en el año 2009 y traducido por Adriana Velasco, especialmente en el programa de Flaxo Argentina. Y esta clase está basada justamente en el capítulo 8 de esta autora. Entonces, los objetivos que vamos a tratar en esta clase son 3 básicamente. El primero es analizar los diversos mecanismos mediante los cuales las personas ejercen su agencia en la esfera pública, y ya más adelante vamos a conocer qué es ese concepto de agencia.
El segundo objetivo es examinar la complejidad de la toma democrática de decisiones y sus consecuencias en los resultados del desarrollo. Y el tercer objetivo de esta clase es comprender la compleja relación entre los procesos económicos, sociales y políticos. Como les decía, vamos a empezar por este concepto que es un concepto que muchos de ustedes quizás ya lo han escuchado anteriormente, sobre todo en otras de mis conferencias de las escuelas de liderazgo que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años, bajo el liderazgo de justamente el actual gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo. Y vamos a empezar entonces por este concepto. La agencia es un concepto fundamental dentro del enfoque de las capacidades. Las personas no deben ser consideradas como agentes pasivos por ninguna institución, sino más bien sujetos activos de su propio destino. Incluso un dictador benevolente que le garantizara a su pueblo las capacidades para tener salud y educación y para vivir en un ambiente de estabilidad social estaría errado si no reconociera a los individuos como sujetos de su propio desarrollo, dado que el objetivo del proceso de desarrollo se basa, como lo escribe Amartya Sen, que es uno de los padres de la teoría de las capacidades en su libro Desarrollo como Libertad, en la capacidad de las personas para ayudarse a sí mismas e influir en el mundo. En el mundo moderno, esta capacidad se expresa concretamente a través de la participación política y la toma democrática de decisiones. La gente puede participar en cada momento del proceso de toma de decisiones en cualquier institución. Por ejemplo, al momento de construir un presupuesto municipal, que ya lo hemos hecho en Santa Marta en varias oportunidades, para cambiar una decisión internacional, como por ejemplo un acuerdo entre dos países, un acuerdo comercial, por ejemplo. Si las políticas públicas fallan en reconocer la agencia de las personas, existe el peligro de que los mecanismos burocráticos tomen fuerza y despojen a las personas de su participación política. La gente se siente desconectada entonces de la esfera política porque siente que está fuera de su alcance, que es lo que nosotros conocemos como rechazo a la política, ¿sí? Lo cual debilita su compromiso político, el compromiso político de la ciudadanía, por supuesto, tal como lo manifiesta la baja proporción de personas que ejercen su capacidad de voto y el bajo involucramiento en organizaciones civiles, como juntas de acciones comunal, como organizaciones de barrio, como comités, etcétera, etcétera. En esta clase no se examina la democracia como si fuera el resultado o una variable externa del proceso de desarrollo humano, como si no fuera un componente integral de este último. Más bien, se contempla la democracia y a la participación política como dimensiones fundamentales del enfoque de las capacidades, el cual se basa en tres términos fundamentales. El primero son capacidades, funcionamientos, el segundo, y el tercero es agencia, que es del que estamos hablando. Y en esta clase vamos a hablar de la puesta en práctica del concepto de agencia en la esfera pública. En este sentido, la democracia es un sistema de organización política de la sociedad mediante la cual las personas ejercen su agencia en el espacio público. Estamos hablando de un espacio público, por supuesto. Se hace hincapié en que la democracia involucra mucho más que elecciones libres y justas, ya que requiere el reconocimiento de los derechos civiles y políticos básicos y la existencia de instituciones políticas fundamentales. También se destaca que la participación política es un componente necesario en las democracias electorales. A continuación, en esta clase, vamos a presentar el valor universal de la democracia, la cual ha sido dividido por Amartya Sen en tres componentes, que son intrínseco, instrumental y constructivo. Les repito los tres componentes a los que Amartya Sen ha denominado como valor universal de la democracia: intrínseco, instrumental y constructivo. Se destaca que los derechos civiles y políticos están estrechamente relacionados con los derechos económicos y sociales y viceversa. Además, se analiza cómo estos ideales democráticos son traducidos a la práctica política y a la formulación de políticas, que es muy importante. Se ilustra que la democracia no se limita
a su relación, perdónenme que aquí me perdí, que la democracia no se limita a la esfera de la política, sino también posee raíces socioeconómicas, discutiendo la relación entre la igualdad política, que es la base de la democracia, y la igualdad social y económica. Además, se analiza brevemente el aspecto deliberativo de la democracia y cómo el razonamiento público construye su esencia. Por último, examinamos la democracia a nivel mundial y nos preguntamos si la sociedad civil global podría ser una respuesta al llamado de déficit democrático global. Bueno, para hablar sobre estos mecanismos de agencia en la esfera pública, vamos a definir lo que es democracia. Democracia significa literalmente gobierno del pueblo. En esencia, la democracia no es más que un mecanismo que las personas han diseñado para gobernarse a sí mismas. En el libro titulado Democracia, del politólogo norteamericano Robert Dahl, define el proceso democrático de toma de decisiones a través de 5 criterios. En primer lugar, la democracia exige una participación efectiva. Es decir, antes de adoptar una política, todos los miembros deben tener oportunidades iguales y efectivas para hacer conocer a todos los demás sus opiniones acerca de lo que debería ser esa política. En segundo lugar, se basa en la igualdad de voto. En el momento final de toma de decisiones políticas, todos los miembros deben tener igualdad de oportunidades para votar y todos los votos deben ser tenidos en cuenta por igual. En tercer lugar, se basa en una comprensión ilustrada. Esto quiere decir que dentro de los límites razonables, cada miembro debe tener oportunidades iguales y efectivas para aprender sobre alternativas políticas y sus posibles consecuencias. En cuarto lugar, cada miembro debe tener control de agencia, es decir, deben tener la oportunidad exclusiva de decidir sobre la agenda y poder cambiarla además. En quinto lugar, la toma democrática de decisiones debe incluir a todos los adultos. Todos, o al menos la mayoría de los adultos que tienen residencia permanente en un país, deberían disponer plenamente de los derechos ciudadanos descritos en los primeros 4 criterios. La idea de esta igualdad política se ubica en el centro de la toma democrática de decisiones. La violación de uno de los criterios anteriores conduce a la desigualdad política entre las personas y por lo tanto altera el proceso democrático. Un gobierno democrático es aquel que se esfuerza por satisfacer tantos criterios como le sea posible. Sin embargo, estos criterios no existen en un vacío institucional. El politólogo norteamericano Robert Dahl, del que le hablé anteriormente, detalla las siguientes instituciones necesarias para un buen funcionamiento de la democracia. Son 7. El primero son cargos públicos electos. Quiere decir que el control sobre las decisiones políticas y gubernamentales está investido constitucionalmente en los cargos públicos electos por los ciudadanos. Alcaldías, gobernaciones, Cámara y Senado, Presidencia. Segundo, la segunda institución que detalla Robert Dahl es elecciones libres, imparciales y frecuentes. Los cargos públicos son elegidos en elecciones frecuentes, conducidas con imparcialidad, en las que la coerción es relativamente poco común. La tercera institución es una ciudadanía inclusiva. Prácticamente todos los adultos tienen derecho a votar en las elecciones para los cargos públicos. Cuarto, el derecho a postularse para un cargo público. Esto es, derecho a elegir y ser elegido según nuestra Constitución. Todos los adultos tienen derecho a postularse a cargos públicos electos, aunque los límites de edad pueden ser mayores para ocupar un cargo que para el sufragio. Seguimos con la libertad de expresión, que es otra de las instituciones que detalla Robert Dahl. Y quiere decir que los ciudadanos tienen derecho a expresarse, como lo hemos hecho a lo largo de todas estas semanas con el paro en contra de la reforma a la salud y la reforma tributaria, sin temor a recibir un castigo, además, sobre asuntos políticos definidos en sentido amplio
incluyendo la crítica a los funcionarios públicos, el gobierno, al régimen político, al orden socioeconómico y a la ideología prevaleciente. La sexta institución que detalla Robert Dahl es fuentes alternativas de información. Además, deben existir fuentes de información que no estén bajo el control del gobierno ni de cualquier otro grupo político individual que intente influir sobre las creencias y actitudes políticas y públicas, y estas fuentes alternativas deben estar efectivamente protegidas por la ley. Y por último, la institución que tenemos es autonomía de las asociaciones, que es básicamente lo que constituye Fuerza Ciudadana. Para alcanzar sus distintos derechos, incluyendo aquellos listados con anterioridad, los ciudadanos también tienen derecho a construir asociaciones u organizaciones relativamente independientes, incluyendo partidos políticos y grupos de interés independientes. El politólogo norteamericano nos ha dicho que, bueno, en realidad el politólogo norteamericano Robert Dahl utiliza la palabra poliarquía, que significa gobierno de las mayorías, para referirse a un gobierno que posee todas las instituciones que he mencionado anteriormente. La poliarquía es entonces una democracia representativa moderna, que descansa sobre los derechos civiles y políticos fundamentales como el derecho al voto, el derecho de asociación y el derecho a la libertad de expresión. De todo ello resulta evidente que la democracia es mucho más que el gobierno de la mayoría obtenida a través de elecciones. Este es un punto medular de las discusiones sobre la democracia dentro de la literatura del desarrollo humano y el enfoque de las capacidades. Como Amartya Sen nos ha descrito en su libro Desarrollo como Libertad, abro comillas, no debemos identificar la democracia con el gobierno de la mayoría. La democracia tiene demasiadas complejas que ciertamente incluyen votar, respetar los resultados de las elecciones, pero también requiere la protección de las libertades, el respeto de los derechos legales y la garantía del libre discurso y la distribución sin censura de noticias y comentarios justos. Incluso, nos dice Amartya Sen, las elecciones pueden ser profundamente defectuosas si se producen sin que las diferentes partes tengan una oportunidad adecuada para presentar sus casos respectivos, o sin que el electorado disfrute de la libertad de obtener noticias y de considerar las opiniones de los protagonistas que están compitiendo. Eso nos ha dicho Amartya Sen en su libro Desarrollo como Libertad, que ustedes pueden adquirirlo ya sea como ebook o en libro físico, como gusten. En cualquier librería están y es fundamental para poder entender cómo la capacidad de agencia afecta, ya sea positiva o negativamente, la democracia. Entonces, les venía diciendo que contar con elecciones libres y justas es fundamental. Las declaraciones, acuerdos y normas internacionales establecen claramente que las elecciones democráticas son la base de un gobierno legítimo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que la voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad del gobierno, tal como se expresa mediante elecciones genuinas y periódicas. Las elecciones siguen siendo fundamentales para promover estrategias más amplias de fomento a la democracia. En primer lugar, las elecciones pueden catalizar cambios políticos profundos en una sociedad. Celebrar elecciones en sociedades de transición o crisis puede ser un evento seminal que, si tiene éxito, no solo les confiere legitimidad a los gobiernos, sino también puede influir profundamente en las instituciones, los arreglos de poder y las expectativas que tienen los ciudadanos. En segundo lugar, las elecciones ofrecen significativas oportunidades para la participación ciudadana en los asuntos públicos. Son justamente una oportunidad para que las organizaciones civiles y los ciudadanos se involucren en la política democrática mediante la educación a los votantes, la supervisión de las elecciones, la investigación sobre políticas públicas y su promoción y difusión, por supuesto.
Asimismo, pueden proporcionar una vía para la participación de las mujeres, de las minorías étnicas y de los grupos desfavorecidos, los cuales tradicionalmente han tenido un menor acceso a la política y a la gobernabilidad. Por último, las elecciones competitivas ofrecen un medio para establecer la rendición de cuentas, canalizando la competencia política y determinando la sucesión de liderazgo. Sin embargo, las elecciones genuinas y periódicas son necesarias, pero no son suficientes para una democracia efectiva. En sus trabajos con el economista belga que vive en la India, Jean Drèze, Amartya Sen lista otros elementos que son esenciales para la toma democrática de decisiones, que van mucho más allá de la existencia de elecciones, como el respeto de los derechos jurídicos, el derecho a la libertad de expresión y la existencia obvia de medios de comunicación sin censura, el derecho a asociarse libremente y de celebrar debates públicos y el derecho de organizar movimientos políticos y protestas. La democracia genuina, entonces, requiere sustancialmente de mucho más que elecciones democráticas. Incluso los países que celebran elecciones razonablemente competitivas pueden carecer de límites constitucionales sobre el poder gubernamental, privar a los ciudadanos de los derechos básicos o no tolerar a las minorías religiosas o étnicas incluso. De hecho, en algunas circunstancias, las elecciones pueden agudizar las diferencias étnicas o exacerbar las tensiones comunales. Para construir una verdadera, las sociedades deben promover una cultura democrática y el imperio de la ley, en adición a sostener elecciones democráticas. En las instituciones internacionales, el término gobernabilidad democrática ha sido utilizado ampliamente. El informe sobre desarrollo humano del año 2002 define la gobernabilidad democrática como un conjunto de principios y valores fundamentales que permiten que los pobres reciban poder a través de la participación y al mismo tiempo que se les proteja contra elecciones arbitrarias e irresponsables que le infligen en su vida los gobiernos, las empresas y las multinacionales, entre otras fuerzas. El informe de desarrollo humano que acabo de mencionar del año 2002 destaca algunas instituciones claves para la gobernabilidad democrática que son una reminiscencia a la clasificación anterior que hizo Robert Dahl. Estos incluyen un sistema representativo con partidos políticos que funcionen correctamente y asociaciones basadas en intereses comunes, un sistema electoral que garantice elecciones libres y justas, así como el sufragio universal, un sistema de controles basados en la separación de poderes en el que el poder judicial y el poder legislativo sean independientes, una sociedad civil dinámica capaz de supervisar a su gobierno y las transacciones privadas y de brindar alternativas para la participación política, medios informativos libres e independientes y un control eficaz del ejército y de otras fuerzas de seguridad, que esto es muy importante que lo veamos en la actualidad. La gobernabilidad democrática incluye no solo una democracia representativa que funcione adecuadamente, sino también de mecanismos de participación que permitan a las personas expresar sus inquietudes fuera de los procesos electorales regulares, tales como las protestas directas contra las políticas del gobierno. ¿Les suena muy familiar? En términos de participación, para referirse a la capacidad de las personas de ser agentes de su propia vida, ingresó en el discurso principal del desarrollo en la década de los 70 a través del método de diagnóstico rural rápido, el cual permite que personas ajenas a una localidad puedan diseñar proyectos agrícolas que respondan al contexto local. En la década de 1980, este método se convirtió en diagnóstico rural participativo, una metodología que le permite a la población local poder decidir por sí misma acerca de lo que debe hacerse para cambiar su vida. Este énfasis en la participación ha sido objeto de escrutinio crítico en la literatura sobre desarrollo. Y la literatura crítica sostiene que el proceso participativo de por sí implica el peligro inherente de la tiranía y un ejercicio indebido del poder. La participación, incluyendo el activismo político, a veces puede reforzar las injusticias si no se presta atención suficiente a las complejidades del poder. Un tema al que volveremos en otras clases con mayor detalle.
Es verdad que a menudo la participación puede ignorar las relaciones de poder. Por eso los discursos sobre la participación deben ser incorporados dentro de las teorías de desarrollo coherentes y deben ser llevados más allá del nivel individual y local, hacia el nivel institucional y estructural. El desarrollo participativo no consiste solo en la implementación de proyectos locales, sino también en las personas que se gobiernan a sí mismas a través de la representación. En otras palabras, la participación política es el complemento necesario de la democracia representativa. Y esto incluye abordar los efectos perjudiciales de los desequilibrios del poder. Sé que para ustedes es muy, digamos, muy familiar todo lo que les he comentado sobre lo que es democracia y participación, porque la mayoría de nosotros lo hemos visto reflejado en la ciudad de Santa Marta, tanto en la Universidad del Magdalena, cuando se construían espacios tanto de docentes como de estudiantes para poder refundar la Universidad del Magdalena. Luego en la alcaldía del doctor Carlos Caicedo, en su tiempo se crearon comités de participación, comités de barrio, se crearon escuelas de liderazgo. Lo continuó el compañero Rafael Martínez y lo continuó la doctora Virna. Entonces, les es muy familiar todo lo que le he venido comentando sobre participación política y democracia. Por eso quiero que hagamos un ejercicio que no sea repetitivo, por favor, porque la mayoría de nosotros hemos estado en la mayoría de estos espacios que se han construido. Entonces, digamos que van pidiendo la palabra y nos van contando un poquito sobre qué espacios de participación conocen, ya sea en la ciudad de Santa Marta o en otras ciudades o en otros municipios del departamento del Magdalena o de otro departamento de Colombia, que nos permitan a nosotros visualizar que las instituciones de las que nos habla Robert Dahl en su libro de democracia son las que vemos reflejadas en la ciudad de Santa Marta o en el ejemplo que usted entregue. Entonces, comenzamos ahora sí con la discusión. Empieza Armando Otero. Doctora Verónica, desde que el doctor Caicedo fue alcalde, de los que más resalto son la participación en los niños y niñas cuando se creó el gabinete infantil. Eso dentro de las políticas públicas que se crearon en el gobierno de 2012, el gabinete infantil fue un espacio de participación donde los niños y niñas exponen y expresan el liderazgo que tienen, sobre todo en esa población que estaba completamente olvidada. También los espacios que se dieron para los adultos mayores, para los indígenas, ese cabildo indígena que se impulsó desde la alcaldía, teniendo un enlace indígena, un enlace poblacional. Y bueno, ya cuando estuvo la alcaldía del doctor Rafael Martínez, y enhorabuena, la primera secretaria de promoción social, la doctora Ingrid Padilla, ahí se crearon otros espacios de participación, todos estos temas de plataformas de juventudes, se hicieron unos espacios específicos por localidades para los adultos mayores, se impulsó un consejo de juventudes que, a pesar de que es a nivel nacional, desde aquí de Santa Marta se está impulsando muchísimo. Es decir, son espacios que desde los gobiernos del cambio hemos venido nosotros proyectando, hemos venido generando, hemos venido propiciando, y pues afortunadamente he tenido siempre la posibilidad de coordinar y liderar esos espacios. Y desde el departamento del Magdalena, cuando fui jefe de participación ciudadana, se dejaron plasmados todos estos espacios de participación, además de los que ya existen en ley, como las juntas de acciones comunales, todos estos comités que sirvieron para impulsar el desarrollo de los amarios, de los magdalenenses, y que han empoderado a la comunidad y han hecho sentir que están acompañando de la mano, casi que están cogobernando con el señor gobernador y con los alcaldes de los gobiernos del cambio en la ejecución de cada uno de sus proyectos y planes que están en el plan de desarrollo.
Muchas gracias, Armando. Andrés Correa. Sí, un poco como para complementar lo que dice Armando, son numerosos los espacios de participación que se han generado desde el gobierno del doctor Caicedo, siguiendo con Rafael Martínez y ahora con la alcaldesa Birna Johnson, y pues que también se están planteando en el departamento. En cada una de las obras que este modelo de gobierno pues ha venido brindando, siempre se han creado comités donde participa un 50% de hombres, un 50% de mujeres, pero también se le da la participación a los niños con un espacio del 30%. Y eso también se ha venido reflejando en cada uno de los procesos que hemos venido adelantando. Entonces, por ejemplo, programas que van desde los temas deportivos, los temas culturales, los temas de emprendimiento, y ahora también pues con obras menores donde también se le da participación a la Junta de Acción Comunal. Entonces tenemos muchos argumentos, tenemos muchas acciones que han demostrado cómo nosotros hemos generado esos espacios de participación, que no es más que también, aparte de generar pues esa dinámica, pues también nos permite a nosotros generar sentido de pertenencia por parte de la comunidad en cada una de las obras que hemos venido ejecutando. Muchas gracias, Andrés. ¿Alguien más tiene? Carlos Páez. Profesora, me da la oportunidad, por favor. Claro, vamos con Carlos Páez, que levantó la mano. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto. Sí, ahora sí. El audio. Bueno, le comentaba que para complementar también que ha habido muchos espacios de participación en los gobiernos del cambio, del doctor Caicedo, el doctor Rafael Martínez y en este momento la doctora Birna, donde se ha generado mucho interés porque se brinden todos estos escenarios y se destaca mucho el momento de las rendiciones de cuentas, donde no solamente consiste en un solo momento de rendición de cuentas en el año, sino que son múltiples momentos y escenarios de rendición de cuentas donde se abren espacios de participación ciudadana como prácticamente unos cabildos barriales donde se tiene una conversación directa con el mandatario y se expone perfectamente con todo lo exigente que puede ser un escenario como ese, abrir los micrófonos para que todo ciudadano se pueda explicar, exponer, manifestar, quejar, exigir situaciones de mejor calidad de servicio, de mejor calidad la manera como se vienen abordando las políticas públicas, en fin, todo ese proceso se hace directamente con las comunidades, en los barrios, en cantidades de momentos donde no hay ninguna duda de que el ciudadano es escuchado, porque nos debemos a los ciudadanos. Entonces ese ha sido muy novedoso, muy excelente y muy enriquecedor para todos estos procesos, y que cuando llega el momento de la rendición de cuentas prácticamente es un repaso de todo lo que viene haciéndose al final del año de todos estos procesos. Mil gracias, Carlos. Vamos con el doctor Ernesto Castro y luego la señora Zunilda. Ernesto. Perdón, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias. Para no repetir lo que los compañeros ya han mencionado y que hemos la oportunidad de estar en esos procesos, yo recuerdo uno de la alcaldía del doctor Rafael Martínez, como eran las audiencias públicas de seguimiento de obras. Eso recuerdo un espacio muy importante de participación ciudadana que no hacía parte de la norma, que fue creado y que apoyó. Y uno que en el área pues que todos conocen, o la mayoría conoce, que siempre he liderado, que poco se llevaba en el distrito y que se pudo reactivar, fueron temas como eran los consejos territoriales de seguridad vial, donde el sector transporte de Santa Marta empezó a agradecer que se mirara la importancia de la participación y de su visión a la hora de generar políticas públicas como lo eran los pico y placa, las zonas de restricción, entre otros, solo por mencionar, y eso creo que hay que resaltarlo. Mil gracias, Ernesto. Señora Zunilda. Gracias, profesora. Escuchar a los compañeros de la participación ciudadana en Santa Marta es como sentir uno envidia. Por acá en el Cesar, yo estoy en Valledupar. Aquí carecemos de esa verdadera participación ciudadana en los gobiernos. Yo soy comunal, yo soy presidente de Acción Comunal. Tengo 12 años de estar en esa organización y lo que he sentido que
que han tenido con la organización, que es la organización base de toda comunidad, de todo municipio y de Colombia, porque es la organización más grande que tiene Colombia, y deberíamos tenernos en cuenta para hacer, yo digo que todos los planes y programas de una administración debería ser parte como población base de la organización comunal. Sin embargo, nosotros aquí en el Cesar nos utilizan, nosotros nos llamamos los comités de aplauso. Yo que soy bastante crítica, siempre estoy en esa polémica de decir que no vamos a volver a las reuniones porque ya nosotros estamos cansados de ser comité de aplauso. Lógicamente que las políticas y los gobiernos del Cesar son completamente diferentes al gobierno del Magdalena, y estamos acá como que buscando las maneras de que nosotros también nos podamos organizar como Fuerza Ciudadana, y que de ustedes, los magdaleneses que tienen ya la experiencia, nos puedan ayudar y nos puedan apoyar para que nosotros también estemos contando lo mismo y que nuestro territorio tenga una verdadera democracia participativa, porque aquí no la hay, aquí es la élite. Sí, aquí es la élite que manda. Gracias, profesor. Gracias, señora Zunilda, a usted. Vamos con el señor Eduardo de Jesús Vargas Calderón. Gracias, muy amable. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sin duda alguna, los compañeros que me antecedieron en la palabra han dado una descripción clarísima y concreta de la efectivización que en el distrito de Santa Marta y ahora en el departamento del Magdalena los gobiernos del cambio han realizado y están realizando. Sí se puede y se ha podido en nuestro territorio. En nuestro territorio. Por eso es tarea nuestra, retomando lo que dice la compañera Zunilda, efectivizar esos espacios en el país, porque en el país son pocos, contados o inexistentes esos espacios que precisamente tienen hoy en día la democracia colombiana en crisis. Somos modelo de participación y democracia en el distrito, y nuestra tarea es expandir y efectivizar esa política en todo el país. Gracias. Gracias a usted. Marcelino Cadavid. Bueno, el aporte muy corto pero muy sustancioso que voy a dar es que estos gobiernos del cambio que inician con la alcaldía pues del doctor Carlos Caicedo, y que bueno, anteriormente ya había un plan estratégico para cambiar a Santa Marta, con Santa Marta 500 años. Nosotros pues desde el inicio estamos haciendo participación a todos los organismos y a todas las poblaciones del distrito, empezando con la creación del plan de desarrollo, que es un punto muy importante que veo que no lo habían comentado, donde se escuchen las necesidades de cada población, de los niños, niñas, adolescentes, de los adultos mayores, de todos los sectores poblacionales, para generar planes y proyectos que sirvan para cambiar positivamente sus condiciones de vida. Mil gracias, Marcelino. Rafael Roldán. Buenas noches. Bueno, yo quiero hablar, ya que muchos han hablado solo de participación, que es de ciudadanía inclusiva. Yo quisiera hablar de cargos públicos electos y elecciones libres e imparciales. Y es un ejemplo que pasó hace poco en el municipio de Tenerife, cuando falleció el anterior alcalde. El gobernador lo primero que hizo fue solicitar terna a los partidos que ganaron en urnas las elecciones, contrario a lo que pasó en el 2019, cuando Rafael Martínez lo sacaron del cargo y el gobierno nacional puso un alcalde y nunca de la terna de Fuerza Ciudadana. Entonces quería hacer algo diferente, no solo en la participación, y también recalcar
del punto 5, libertad de expresiones, que hemos sido un gobierno siempre que hemos tenido posiciones y se ha respetado la posición, y se ha respetado el punto 6, que es las fuentes alternativas de información. A partir que nosotros estamos en gobierno del cambio, han salido miles de instituciones periodísticas en la ciudad y en el Magdalena, y han salido nuevas páginas. Entonces, si hemos visto, yo creo que los 7 puntos, el movimiento actualmente Fuerza Ciudadana los ha cumplido, pero no se lo han hecho cumplir no se lo han hecho cumplir cuando han pasado los casos, de ejemplo, de un retiro de un funcionario. Muchas gracias. Gracias a ti, Rafael. Muy valiosa esa información. Los compañeros de Cúcuta. ¿Nos recuerdan los compañeros de Cúcuta? ¿Quién más tiene otro aporte? Hay muchos, aparte de los que nos han comentado acá los compañeros, hay muchos otros. ¿Recuerdan en el año 2014 se realizó a través de la red de presupuestos participativos, la red nacional de presupuestos participativos, se realizó en la ciudad de Santa Marta el 6º Encuentro Nacional de Planeación Local y Presupuestos Participativos, que es un poco lo que mencionó Marcelino con los planes de desarrollo? ¿Sí recuerdan o no lo recuerdan? Bueno, el presupuesto participativo siempre ha sido un componente importante para las administraciones del cambio, los gobiernos del cambio. Y pues últimamente, hace poco, pues para el tema de los fondos de desarrollo local, desde la Secretaría de Hacienda, desde la Secretaría de Gobierno, se consultó en qué quisieran invertir pues todas las juntas de acciones comunales y toda la ciudadanía en general, los fondos de desarrollo local. Y eso es algo importante porque se crea esa cohesión con la población y permite pues también que ellos decidan cómo se gastarán los recursos de los sistemas de los fondos que le pertenece pues a la comunidad. Así es, completamente de acuerdo con Marcelino. ¿Quién más no tiene otro aporte, por favor? En lo que respecta a ciudadanía inclusiva, a derecho a Bueno, preguntarse. bueno, ya todos los compañeros en Santa Marta pues ya han comentado todo, pero también hay que incluir ahí el Consejo Distrital de Participación Ciudadana, una instancia muy importante en la cual varios sectores y varias, estamentos de la ciudadanía tienen un asiento, y pues ahí pues se definen y se trazan líneas en cuanto a la participación de cada uno de esos sectores ahí. Ese consejo de participación iniciaron su organización, o bueno, están reglamentados en la ley, pero iniciaron su reglamentación pues creo que fue en el último año de la administración del doctor Caicedo, pero ya se como reglamentó y se operativizó en el pues gobierno de Rafael Martínez. Es un espacio muy importante, además de todos los que ya se han mencionado, porque es un espacio donde también salen líneas del tema de presupuesto participativo, de planeaciones locales, toda una serie de definiciones y o propuestas, como por decirlo de alguna manera, que hacen esos estamentos o esos grupos de ciudadanos en esa instancia distrital, que vuelvo y repito, es una ley a nivel nacional. Gracias, Luis. Luis Guillermo Rubio. Sí, muchas gracias, doctora Verónica. Pues simplemente quería referirme a dos temas que a mí me han parecido muy trascendentales, especialmente en Santa Marta, en la gestión del doctor Caicedo. Primero, pues la que tiene que ver con la participación en la construcción del plan de desarrollo, equidad para todos, primero los niños y las niñas en el 2012,
fue el plan de desarrollo que mayor participación ha tenido en toda la historia de la ciudad en esa época. Fueron más de 12.000 personas que participaron, o 15.000 personas, no recuerdo muy bien la cifra. Y eso generó también una apropiación de las personas frente a sus necesidades, frente a sus prioridades, frente a la ilusión que tenía la gente y las expectativas del gobierno del cambio que representábamos en esa época. Y otro tema también importante que tampoco existía y que eso ha fortalecido la cohesión social en Santa Marta y fue precisamente la creación de las políticas públicas. Bueno, que trabajamos muchísimo con nuestro gran amigo que paz descanse, Carlos Payare, en todo ese proceso de fortalecimiento de las políticas públicas. La gente no tenía ni idea que era una política pública en la ciudad de Santa Marta y eso también despertó el sentir, la inclusión social, todos los sectores que participaron, los distintos, las distintas poblaciones que por años estuvieron digamos, apartadas de la gestión pública o nunca fueron en cuenta o siempre estuvieron excluidas, las personas en situación de discapacidad, los jóvenes, las mujeres, los indígenas, etcétera. Y creo que fue un ejercicio muy bonito, muy impactante y que ha permitido hoy tener una ciudadanía distinta, una ciudadanía con mayor sentido de pertenencia, con mayor apropiación sobre lo público, con mayor reconocimiento hacia la reivindicación de sus derechos, y eso creo que va a ser el legado o uno de los legados más importantes que este modelo de gobierno le ha dejado a la ciudad. Completamente de acuerdo, Luis. Mil gracias. Johnny Carmona. Buenas noches para todos. Bueno, Vero, y recalco pues la creación y la inclusión del CODERPA, que es el Consejo Distrital de Desarrollo Rural, Pesquero y Ambiental, donde por primera vez se acerca el distrito, el sector público, y se une con el sector rural, en donde pues sabemos que históricamente este sector ha sido abandonado por el gobierno y que gracias a ese sector pues se generan muchos atractivos y dividendos para la economía del territorio. En este orden de ideas, pues en este se pudo integrar las comunidades pesqueras, las comunidades ambientales, y junto con aquellos grupos de indígenas, mujeres, campesinos, jóvenes que a través de este consejo pues se direccionaron diferentes proyectos para el sector rural, en el cual pues dando la consolidación. Gracias a ese mecanismo pues se pudo dividir unos subconsejos en el CODERPA distribuido en el distrito, que una u otra forma pues se va consolidando y acercando la alcaldía, en este caso, que fue creado en el mandato del doctor Caicedo cuando fue alcalde, se acerca la alcaldía cada vez más a la zona rural para buscar la integralidad y en esta forma buscar pues una mejor calidad de vida para el sector rural. ¿Quién más nos había levantado la mano? Armando Otero. Y luego la doctora Alejandra Maru. Doctora, además pues de todo lo que se ha dicho, hay algo muy importante que se ha visto en estos gobiernos del cambio y es la participación directa de la ciudadanía con el pueblo. Cuando el doctor Caicedo impulsó esto, las rendiciones de cuentas que se hacían eran de cara a la comunidad, es decir, no se escondía nada. Y cada obra que se hacía, pues tenía su comité y se iba indicando cómo se iban ejecutando los dineros. Cuando llegó el doctor Rafael Martínez, abrió un espacio de tómate un tinto con el alcalde. Y ahora la doctora Virna tiene el tema de Hablemos con Virna, ese espacio donde llegan a la comunidad casi que a rendir cuentas, a escucharlos y hacerlos partícipes de la manera en que se va a ejecutar todo el presupuesto y a escuchar las necesidades de la gente. Lo mismo ha hecho el gobernador Carlos Caicedo, una participación de casi 400.000 personas en la construcción del plan de desarrollo departamental, que cabe resaltar que con todo esto del COVID tocó modificarlo, porque una cosa se pensó en el plan de gobierno cuando lanzó su aspiración a la gobernación y otra tocó ejecutar ya con la pandemia. Y aún así, con todas las dificultades, logramos concertar con casi 500.000 de magdalenenses
de manera virtual y desde todos los mecanismos de participación. Es decir, es un ejemplo de cómo, a pesar de las dificultades, nosotros, o bueno, los que vienen liderando los gobiernos del cambio con todo el equipo de trabajo, encontramos una oportunidad de participación ciudadana en cada una de las dificultades que se nos presentan. Otro ejemplo claro es 2 meses de gobierno, 3 meses de gobierno, viene el tema de la pandemia y algo tan nuevo como entregar mercados, y en cada uno de los municipios del Magdalena hicimos comités populares de mercado o de alimentos, comités populares de agua, comités populares de salud, y hoy toda la gestión que está haciendo el gobernador a donde se llega, hace poco que se hizo la ruta de las ambulancias, la acompañaba el comité de salud, es decir, es la misma comunidad quien está recibiendo y está haciendo suya toda la gestión del señor gobernador. Y vale decir que algo que nunca había pasado, y fue la escogencia de los gerentes de los hospitales. Se llamó a concurso, se hizo una convocatoria pública, pudiendo el señor gobernador, con la potestad legal que tiene, de decir los gerentes son fulano, fulano, fulano. Aquí no hubo distingo de absolutamente nada. Se presentaron, se hizo un estudio de hojas de vida, el señor gobernador realizó unas entrevistas y escogió quiénes fueron los gerentes que hoy están al frente de cada una de las instituciones de primer y segundo nivel en el departamento. Es decir, una persona que llega siempre a hacer que todos tengan la posibilidad de participar, que no es como las antiguas tradiciones que, bueno, te pago con favor lo que hiciste en la campaña. Aquí la campaña queda a un lado, porque cuando se gobierna para la totalidad de un territorio. 500.000 habitantes en Santa Marta y 1.500.000 magdalenenses. Perfecto, ese ejemplo es fundamental para poder tener en cuenta cómo abarca la democracia participativa y la democracia representativa en el territorio del departamento del Magdalena en la actualidad y en lo que ha corrido de estos años en la ciudad de Santa Marta. ¿Quién más tiene otro ejemplo? Bueno, no sé si cabe a colación una estrategia fundamental. Excúsame, Johnny, creo que la doctora Alejandra Marú tenía la palabra, ¿sí? Sí. Ok. Hay una experiencia, profesora, muy interesante. No se escucha. Lo escuchamos por allá, lejitos. Es que mi teléfono está malísimo. ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí lo escuchamos mejor, claro. Perfecto. Hay una experiencia muy interesante. Cuando el actual gobernador fungía como rector de la Universidad de Magdalena, se integró en ese momento la misión consistía en un grupo de ciudadanos, en ese momento trasladaron hasta los diferentes municipios. No se escucha. Aló. Es que se escucha muy lejos, Alejandra. No, es que este teléfono que está dañado. Ya me conecto de otro, gracias. Sigue, Johnny. Bueno, estaba hablando de una estrategia muy participativa y para algunos los que estamos acá fue emocionante lo que tiene que ver con la participación de las ferias de la equidad, en donde para mí fue algo inolvidable, en el sentido de que por primera vez el sector público llegaba a ciertos territorios que eran inalcanzables y que incluso eran dominados por grupos al margen de la ley. Increíble que pudimos estar en esas actividades como en La Lisa, arriba de Bonda, en Marquetalia, en Maquetepelao, y que cada uno de nuestros compañeros y que cada uno de los funcionarios públicos que asistieron a estas reuniones, pues era algo fuera de contexto, porque siempre era uno metido o la política tradicional que era en la ciudad, en esas 4 paredes. Aquí pues la estrategia del doctor Caicedo de acercar lo público hacia la comunidad, de brindar también servicios complementarios. Yo recuerdo con la vinculación al CISBEN,
llevar a la registraduría para colocar pues el proceso de cedulación a indígenas, a campesinos, servicios médicos, odontología. Eso para mí, la Feria de la Equidad, pues impactó mucho a la comunidad y el acercamiento entre lo público y la comunidad. Esa es una de las experiencias que pues se vivieron con respecto a la participación comunitaria. Profesora, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, ahora sí la escuchamos, doctora Alejandra. Muchas gracias. Yo quería comentar una experiencia en la Universidad del Magdalena cuando el gobernador fungía como rector. Se creó el programa de emisión de observación electoral, que hacía parte de una red a nivel nacional, y los estudiantes se dirigieron durante el proceso electoral a los diferentes municipios y ejercían ese veeduría sobre las actividades en el marco de las jornadas electorales. Fue una participación muy activa. En ese momento el Magdalena fue el departamento con mayor número de veedores electorales en todo el país y fue un proceso liderado en ese momento por el gobernador. Ese ejemplo está muy en contexto con lo que estamos discutiendo hoy. Laura nos quiere compartir sus apreciaciones. Hola, no sé si de pronto ahorita que me tuve que salir un ratico, pero bueno, creo que en los gobiernos del cambio ha habido un proceso de participación ciudadana bastante grande, sobre todo en la creación de las políticas públicas, de este programa de Red Equidad que lo inició el doctor Caicedo. Se han creado diferentes programas para un acercamiento muy fuerte con la comunidad, desde las audiencias públicas de obras que también se hacían en el gobierno de Rafael Martínez, se hacía también el tómate un tinto con el alcalde, que era un acercamiento con cada uno de los gremios o líderes comunales. También nosotros teníamos el programa Alcaldía en la Calle, donde, o todavía existe, ¿no? Todos estos programas han sido desde el inicio del doctor Caicedo, y estaba ese programa de Alcaldía en la Calle que iba la alcaldía a contarle a la comunidad, a rendirle cuentas de manera casa a casa y también acompañando esos diálogos que era con toda la comunidad, diálogos del buen vivir y, como lo decía Armando ahorita, las rendiciones de cuentas. Creo que estos gobiernos del cambio han dado muestra de un acercamiento a la comunidad, permitiendo participación ciudadana pura. Ahorita mismo en el gobierno de la doctora Virna continúa llevando, digamos, recibiendo todas las problemáticas de la comunidad en otro programa que ha hecho para poder acercarse. Entonces, creo que estos modelos han servido para demostrar todo este tema de la democracia y de participación de la ciudadanía dentro de los gobiernos. Claro que sí. Muchas gracias, Lau. ¿Quién nos sigue compartiendo sus experiencias? Existen muchísimas más que estamos dejando por fuera. Por favor, memoria, la doctora Ingrid. Buenas noches nuevamente, doctora Verónica. Yo quería no escuché muy bien al principio cuando usted hizo las preguntas, pero bueno, con base en las participaciones de mis compañeros, creo que en cuanto a participación democrática, hubo un cambio muy importante en la concepción del voto. Recordemos que en la venta del voto tiene un antes y un después desde las elecciones a la alcaldía del doctor Carlos Caicedo. En la campaña de él a la alcaldía fue realmente cuando se marca un hito diferenciador sobre la concepción que había en la ciudad. Desde el mismo líder comunal que hoy es amigo, es aliado, es militante del movimiento, es simpatizante, ellos también estaban al servicio de esas clases que solo los buscaban en momentos electorales para efectos de venta de votos, y en las zonas rurales que mencionaba ahorita nuestro compañero Johnny, era normal, como en los municipios de Magdalena nos encontramos ahora en este proceso de campaña a la gobernación, ver a los supuestos líderes con las mochilas llenas de cédulas, y con base en esas mochilas llenas de cédulas era que hacían acuerdos y negociaciones, pero eran netamente económicas. La gente realmente quedaba con una camiseta, una botella de ron, una yaca, pero esos líderes eran los que recibían recursos a cambio de la conciencia del pueblo, del voto del pueblo, y después obviamente nadie podía interesarse en proyectos que generaran progreso y desarrollo
a sus municipios, porque con qué descaro o con qué cara iban a llegar a donde el gobernante cuando sabía que ese gobernante le había pagado por un voto. Entonces yo creo que en participación democrática aquí hay un antes y un después desde la campaña a la alcaldía del doctor Caicedo, que fue cuando la gente con lluvia, a pie, porque una de las estrategias fue guardar todo el transporte ese día, no salían normalmente a votar, y la gente ese día pues le dio un no profundo a toda la corrupción que venía imperando, y por cualquier medio la gente llegó a los puestos de votación. En cuanto a participación ciudadana, hay algo que no, me disculpan si alguno de los compañeros lo mencionó, y yo lo voy a repetir por no haber escuchado si alguien lo mencionó, pero desde el mismo plan de desarrollo, desde la misma propuesta de gobierno, surgían de unas mesas de participación ciudadana en la que se sentaban a todos los sectores y grupos poblacionales, y eran ellos precisamente los que decían dónde estaban sus mayores necesidades, cuáles eran, y si ya cuando esa propuesta de gobierno iba a un plan de desarrollo, los planes de desarrollo más consultivos y participativos han sido los de los gobiernos del cambio. Allí cada uno de los sectores y grupos poblacionales igualmente han priorizado no solo recursos, sino proyectos. ¿Cuáles son los proyectos? Y habían ejercicios en los que si solo pudiésemos hacer 5 proyectos, 10 proyectos, 3 proyectos, ¿cuáles haríamos en tu sector? Hasta llegar a un proyecto. Entonces, por eso hay tanta identidad con los 3 planes de desarrollo, y ahora con el de la Gobernación del Magdalena, porque la gente siente identidad porque fueron escuchados. Si ustedes recuerdan, se dio en la zona rural, en la zona urbana, en los colegios, en las casas comunales, en todos los espacios que se pudo, a los grandes empresarios. Entonces, digamos que no hubo un sector o un miembro de una comunidad que no fuera invitado a participar de la construcción de ese plan de desarrollo. Entonces, por eso cuando realizamos los proyectos estamos también seguros y confiados qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente ha priorizado, y hay una reorientación también de personas al frente de esos cargos o de esas líneas temáticas que tienen una experiencia y la pueden compartir con la comunidad y los pueden ayudar a orientar, porque no siempre en todas las comunidades uno encuentra ese grado de conciencia que realmente lo más relevante o lo que más necesitan es lo que ellos están solicitando. Entonces yo pienso que eso también es un aspecto muy importante, que siempre ha estado acompañado todo proyecto, toda primera piedra, toda inauguración, todo lanzamiento de proyecto del ciudadano. Ellos son realmente los protagonistas principales, ellos son siempre quienes lideran, quienes son conscientes, esos comités de los que hablaban ahorita, y lo que se está haciendo aún ahora, que cada vez siento que vamos avanzando más con la organización del gobierno popular, que también es muy, muy importante, que todos los proyectos del cambio hoy están acompañados del gobierno popular, y todos los proyectos de la ciudad de Santa Marta, desde la alcaldía, están acompañados de ese gobierno popular y de comités que no son veedores de sabiduría fastidiosa, que eran como la piedra en el zapato para todo el mundo, sino unos comités de gobierno popular que acompañan los proyectos, que son conocedores, que se terminan enamorando y defendiendo ellos mismos también esas obras que se llevan a la ciudadanía. Entonces es como un blindaje y un acompañamiento, más allá que una supervisión ciudadana, que además pueden ellos denunciar cualquier tipo de anomalía que se pueda presentar. Mil gracias, muy importante ese aporte, doctora Ingrid. Carlos Bonilla. Bueno, muy buenas noches a todos los compañeros, muy buenas noches, profesora Verónica. Yo he escuchado algunas de las intervenciones de los compañeros, otras no las alcanzaba a escuchar. No obstante, creo que hay varios procesos de participación muy valiosos e importantes que vale la pena resaltar, algunos de los cuales, he tenido la oportunidad de participar. Rescato, pues hemos hablado mucho del tema de las juntas de acción comunal, pero pues es muy valioso también el apoyo que se hizo desde el gobierno del doctor Carlos Caicedo y luego en la continuidad de su gobierno para que esas juntas de acción comunal empezaran a organizarse, que es por ello que se les acompañó, se les asesoró para que conformaran las asociaciones de juntas de acción comunal en el distrito que no existían, y eso les permitió generar una dinámica como organización social
y no de manera independiente como antes operaban, y que de esa forma independiente eran mucho más vulnerables para las organizaciones políticas tradicionales, y por eso los cooptaban con tanta facilidad. Hoy vemos que hay unas asociaciones de juntas, hoy vemos que hay una federación distrital de juntas de acción comunal, y vemos como una mayor organización y como nuevos liderazgos han ido copando esos espacios que en otrora eran espacios exclusivos para personas que llevaban 15, 20, 30, 40 años en las juntas de acción comunal, y que habían utilizado estos espacios para bueno, hacer politiquería y todos los hechos que algunos compañeros en sus anteriores disertaciones habían puesto sobre la mesa. También importante, otro ejercicio en el cual tuvimos la oportunidad de participar, y fue en todo el tema de la organización juvenil, más específico en la creación de la plataforma distrital de juventudes, cuando fue el gobierno del doctor Carlos Caicedo, porque aquí en Santa Marta no había habido un espacio donde confluyeran todas las organizaciones sociales juveniles, casi que la voz de los jóvenes había sido acallada históricamente. El proceso muy importante que se lideró desde la universidad cuando el gobernador fue rector, que ahí se impulsó un gran liderazgo juvenil, y ese liderazgo juvenil luego también empezó a florecer y a salir a flote en el gobierno de la alcaldía, cuando se empezó a contribuir para que las organizaciones juveniles tuvieran una voz presente en el gobierno, para que las organizaciones juveniles tuvieran la oportunidad de hacerse sentir, de dar a conocer sus intereses, sus anhelos, sus necesidades, y que eso pudiera entrar a formar parte de el plan de desarrollo de nuestro gobernador, en esos momentos alcalde, y que empezara pues a construirse una ciudad más amigable con todos los sectores sociales, y en este caso con los jóvenes. Así es, Carlos, mil gracias. Pide la palabra Carlos Páez. Adelante, Carlos. Sí, gracias. Me he acordado de varios escenarios que en verdad que son muchos, indudablemente. Sí, claro. Entonces, claro. revisando el tema legal, porque sea abogado, igual que el doctor Caicedo, el doctor Caicedo promovió algo muy significativo, que es ejercer una defensa de los intereses colectivos de todos los samarios, y así mismo seguramente está en pro del departamento, y en ese ejercicio impulsó unas defensas como la del espacio público en el mercado público de la ciudad de Santa Marta, con una acción popular que primó los intereses colectivos a los intereses particulares y económicos que estaban ahí enlistados en ese mercado público, y que no permitían que pudiera desarrollarse y cumplirse pues las finalidades del Estado en unas buenas condiciones de servicio en ese sector, y que impulsara la economía como hoy se ve y se permite disfrutar desde el mercado público. Y otro escenario fue también la recuperación de la soberanía tributaria que había perdido la ciudad de Santa Marta por mucho tiempo, y que esto fue a través de una acción popular que también promovió en búsqueda de defender los intereses económicos de la ciudad, que antes premiaba la entrega de 10.000 millones de pesos anuales a un particular por solo cobrar los impuestos de la ciudad. Y sin lugar a duda, no podemos olvidar que presentó también una acción popular en búsqueda de recuperación de la soberanía del acueducto de la ciudad de Santa Marta, que la tenían unas empresas españolas, INASA, filial de la casa matriz, Isabel II de España, y que estaban pues siendo, creo que los emporios o los dominios coloniales todavía hasta la fecha en nuestra ciudad, y que fue liberada completamente por ese impulso de una representación de la defensa judicial de los intereses colectivos por parte de hoy gobernador del Magdalena, en búsqueda de librar esa situación, y así fue.
cómo en el año 2017 fue posible la entrega de la infraestructura que hoy está viendo el proyecto hacia la solución de desabastecimiento, que nadie había pensado y que estaba completamente capturada y que no conocíamos ni de dónde venían las condiciones del servicio y que había que mejorar. Ese es un escenario. Me estoy acordando también de algo muy importante, que es el voto programático, que es el cumplimiento a ese plan de desarrollo, del cual ha sido muy estricto estos gobiernos del cambio en alcanzar el mayor porcentaje de cumplimiento a esos planes de desarrollo, y ha sido así indudablemente porcentajes del 100% de cada uno de las acciones, cada uno de los proyectos, cada una de las iniciativas que se establecieron han sido y dejaron plasmadas el cumplimiento de estas y una rendición de cuentas frente a esos porcentajes significativos desde el doctor Caicedo hasta el doctor Rafael Martínez. Estupendo, Carlos. Fíjense que poco a poco vamos acordándonos de todos esos escenarios de participación ciudadana que se han venido construyendo en la ciudad de Santa Marta a lo largo de estos años, y qué bueno que los enmarquemos que lo contextualicemos en esta clase, porque ya van viendo ustedes cómo la democracia y la participación política ha sido uno de los ejes fundamentales de los gobiernos del cambio. Entonces seguimos con más ejemplos, Marcelino y luego Melissa. Bueno, una dinámica muy bonita que se promovió por parte del doctor Caicedo, que fueron los comités de Mi Calle. Ahí en esa jornada, pues en esos espacios, perdón, hacía un tema de participación muy bonito porque se unía a la comunidad con un fin, que era la pavimentación de su calle o de su calle. Entonces eso también es muy importante resaltarlo. Melissa. Y aquí yo creo que todas las opiniones y todo lo que hemos hablado contextualiza claramente la pasión y el ejercicio que hemos vivido. Tenemos claro que participación ciudadana es esa intervención de la ciudadanía en la toma de decisiones con respecto al manejo de los recursos, de la administración, de las acciones que se tienen, un impacto en el desarrollo de sus comunidades. En Santa Marta no había ese legítimo derecho de poder ser un ciudadano y no se facilitaba. El doctor Caicedo, desde la universidad, hizo ese cambio en donde la participación ciudadana, que obviamente se asocia a todos estos mecanismos de democracia directa, como el referéndum, el plebiscito, la consulta pública, todo esto integra a que hayan consejos ciudadanos en estos organismos públicos, y fue lo que él permitió. Y por ello es uno de los grandes éxitos y placeres de poder estar aprendiendo, creciendo y trabajando a su lado, porque de cierta manera todos somos parte de ese primer paso de participación ciudadana en el que hoy hemos crecido y hemos podido ayudar también a otros siendo buen ejemplo. Entonces creo que el cambio rotundo en Santa Marta fue que con esa participación ciudadana se dignificó el ser ciudadanos, despertó esa esperanza del pueblo de que sí se podía cambiar, de que sí se podía opinar, de que se podía ser parte de y construir y dejar una huella. No se necesitaba tener un apellido o ser de una clase social, solo se necesitaba tener conciencia ciudadana y ser partícipe, integrarse. Y por ello, en cada una de las dependencias de las administraciones, en cada uno de los proyectos y programas, siempre está estipulado que hayan estos comités ciudadanos que participen y que sean los primeros veedores y garantes de que los proyectos se ejecuten como debe ser. Así que creo que el mejor ejercicio vivencial político que ha podido tener la ciudad es despertar ante la dignificación y la oportunidad de volver a tomar esa voz y ese voto y que sea valiosa, que se valga,
que la persona se sienta identificado con esto y participe porque vale, porque se siente parte de algo, porque sabe que con su granito de arena cambia, ayuda a la transformación, al progreso de su ciudad. Y creo que lo más importante es que cada uno se va empoderando y esta participación empodera estos nuevos liderazgos en esta construcción social que en última es la que todos buscamos para el crecimiento del territorio. Entonces, todo joven que ha hecho parte de esto y ha crecido se vuelve ejemplarizante en esta construcción social que ha permitido obviamente el éxito que hoy en día somos y seguiremos siendo políticamente. Muchas gracias, Melissa. Byron Arrieta. Sí, profe. Bueno, desde mi posición y desde la experiencia que tengo desde los gobiernos del cambio, considero que tanto Fuerza Ciudadana como la administración, el eje transversal es la participación ciudadana. Desde la construcción misma de los planes de desarrollo que se han llevado a cabo desde el gobierno del doctor Carlos Caicedo, desde el doctor Martínez y ahora con el gobierno de la doctora Virna, y obviamente en la gobernación fueron su nacimiento, se gestaron desde la participación ciudadana. Creo que este es un momento único que vive Santa Marta y el Magdalena, en donde se permitió quitar la venda a la ciudadanía, que es la mayor involucrada, tanto activa como pasiva, del poder que tiene la política, del poder que tiene el participar en las decisiones del progreso, de transformación, de necesidades básicas, de su trasegar, de su construcción de ciudadanía, como Samario, en el poder tener la facultad de ser incluidos y digamos que borrar esa desidia o esa imposibilidad de opinar como en otras oportunidades donde llegaban y cualquier proyecto, programa era ajeno a la ciudadanía, era pensado desde un escritorio y no desde la construcción, desde la comunicación o concertación o conversación con las personas de a pie. Que en el gobierno del cambio toman una participación única, donde se les escucha, donde toman un voto, donde tienen una voz y donde tienen la posibilidad de ser escuchados para el beneficio de ellos mismos, y donde se les está dando el empoderamiento en tomar a la ciudad de Santa Marta y el Magdalena en este momento como modelo de desarrollo, de progreso, donde la gente se hace partícipe y no unos pocos. Yo creo que ha sido clave y es la mayor bandera que puede tener el doctor Carlos Caicedo, en que ha involucrado a toda la ciudadanía indistintamente de lo ajeno que haya sido anteriormente, los ha involucrado en todo punto de vista, desde un desarrollo de una calle, una vía, hasta un programa de una escuela, hasta el desarrollo de actividades deportivas, desde lo más mínimo hasta lo más macro. Creo que es la mayor bandera que puede tener el gobierno del cambio, es escuchar, darle voto, darle voz, darle la participación suficiente para que ellos tomen la decisión a beneficio de todos, y en esa construcción y en la variedad de opiniones de los diferentes sectores, de las diferentes poblaciones y comunidades, creo que se ha generado una transformación integral, donde todos se han sentido satisfechos, porque lo que hoy tenemos después desde el 2012 hacia acá es el producto de la construcción de todos, no solo de un gobierno, sino también de una ciudadanía participativa y que se siente a gusto, y que cada día se sigue multiplicando y se ha evidenciado en cada comicio electoral, donde cada vez se multiplica aún más
la cantidad de simpatizantes y de militantes en la construcción de un nuevo país, porque lo que se ha venido dando cuenta es que ya catapultarnos no solo de la ciudad y llevarlo al departamento es porque estas buenas prácticas y esta buena administración acompañada a la ciudadanía se puede llevar a todo el país. Entonces considero que esto es un momento único que está viviendo Colombia, donde Fuerza Ciudadana ha demostrado de que se puede gobernar juntos, se puede gobernar junto a la ciudadanía, con la voz, con el voto, con la escucha y con todas las ganas de cambiarle la dignidad a todos los que hacemos parte del país, en el entendido de que hemos vivido en muchos flagelos, en muchos letargos que se hace necesario trabajar juntos, y creo que desde partiendo de allí, pues el doctor Carlos Caicedo ha sido clave en abrirnos los ojos y en darnos la posibilidad a través de todos los líderes nuestros, como el doctor Martínez, como la doctora Virna, como todos los que en este momento promueven nuestra construcción como partido, de hacernos partícipes de un cambio de país. Mil gracias, Byron, por tus aportes. Melissa nos quería compartir algo más. Solamente el ejemplo del empalme que hizo el señor gobernador de esa forma tan amplia, generosa, en que convocó para que participaran. Con eso ya es uno de los ejemplos que quería mencionar. Ese empalme fue súper participativo y buscó dar ejemplo de que la política con él debe ser justa, equitativa. El empalme hacia la gobernación es uno de los ejemplos que quería traer aquí a colación, como los compañeros han traído. Gracias. Gracias, Melissa. Laura. Lau, te escuchamos. Perdón, que estábamos hablando de la democracia dentro de los gobiernos, pero también quería como hablar un poco de los procesos que hace Fuerza Ciudadana con respecto a la elección, ese proceso de participación también para los delegados, para poder escoger a los delegados. Entonces siento que también desde el movimiento se empieza como a educar de esa parte, porque desde los municipios y en el distrito de Santa Marta se moviliza a toda la ciudadanía que hace parte del movimiento para escoger a esos delegados. Entonces yo creo que también desde el movimiento ya se nos empieza a enseñar esa parte. Así es, muchas gracias, Laura. Bueno, compañeros, ustedes han podido observar, o sea, cómo hacemos de la teoría a la práctica. Entonces, es una conexión que siempre debe haber entre la teoría, que es la que expresamos aquí en las clases a través de la Escuela de Liderazgo, y la práctica. Entonces, lo que es la democracia, lo que es la participación política, lo que es la capacidad de agencia de los ciudadanos, es algo que vemos muy presente en los gobiernos del cambio y que nosotros podemos visualizar muy fácilmente. Bueno, con este grupo lo podemos visualizar muy fácilmente, cosas que no podemos hacer con otros grupos, bueno, porque hay gente de La Guajira y de otros departamentos, entonces no es como muy fácil que ellos logren captar como si lo hemos hecho nosotros, y fíjense que con la mayor facilidad posible. Entonces, lo que queremos es poder pasar de la teoría a la práctica, y la práctica ya la tenemos ahí, la hemos venido viviendo nosotros en el día a día desde hace muchísimos años. Incluso desde la Universidad del Magdalena, como nos comentaba la doctora Alejandra Marú, a través de la MOE, que es la misión de observación electoral, ahí la gente ya está participando de hecho. Entonces, nosotros hemos visto que la incorporación de la participación ciudadana en la gestión pública de los gobiernos del cambio se basa en los fundamentos del enfoque de derechos, de la participación como un derecho fundamental, del derecho a la ciudadanía, a la información pública
pero sobre todo con la inclusión de la sociedad civil y el fortalecimiento de esta ciudadanía, que es lo que realmente importa y es lo que realmente es la esencia de la democracia, por llamarlo así. Entonces, siendo las y 46, yo les he enviado al chat de este grupo una pregunta que es muy sencilla. No la vamos a discutir aquí, lo que vamos a hacer es un parrafito. No necesita, bueno, de acuerdo a las limitaciones también de cada quien. Hay personas que escriben poquito, hay otras personas que escriben muy largo, lo que usted quiera. Entonces, vamos a responder en un parrafito. ¿Qué estrategias más amplias propone para fomentar la democracia y la participación política en su ciudad? Le repito, ¿qué estrategias más amplias propone para fomentar la democracia y la participación política en su ciudad? Eso teniendo en cuenta la clase del día de hoy y teniendo en cuenta estas discusiones que nosotros hemos venido dando a lo largo de la clase. Entonces, ¿les parece bien? Sí. Dejamos la videollamada hasta acá, respondemos la pregunta y la enviamos al grupo de WhatsApp que tenemos. Perdón. Retomo la idea porque luego Fabián me llama la atención. Con esta pregunta voy a crear se llama foro en la plataforma. Voy a crear un foro y ustedes van a contestar a esa pregunta en ese foro. Entonces lo van a encontrar ya el día de mañana, lo pueden responder después de la clase que vamos a tener en la mañana. Se pueden tomar la tarde, se pueden tomar mañana, el domingo, perdón, el lunes, para poder contestar a esa pregunta. ¿Les parece bien? De acuerdo. De acuerdo, profesora. Perfecto. De acuerdo, profe. De acuerdo. Entonces dejamos hasta ahí. Profesora, Les publico. hay estudiantes que hasta la fecha no han podido todavía acceder a la plataforma. Con esa Bueno, soledad. esos casos particulares se No pueden he podido comunicar. tener contraseña. Bueno, se pueden comunicar con el compañero Fabián Bolaño. ¿Ustedes tienen el número de Fabián? Sí, todos estamos conectados con él. Está aquí, inclusive en este grupo. Profesora, Ok. perdone, sugiero, porque es posible que por el grupo usted mande la pregunta concreta. Ya la ¿No acabo la de enviar. repitió? La ¿Al envió- grupo o la a la envié al- plataforma? La envié al grupo. chat de esta videollamada, pero también se las puedo compartir en el grupo de WhatsApp. Eso. Es Muchas lo que gracias, voy a profesora. hacer ahora mismo. Ustedes son grupo 1. Ahí se las acabo de compartir, pero de todas maneras, esta misma pregunta la vamos a subir como un foro en la plataforma para que la contestes desde ahí. Los que no hayan podido acceder a la plataforma, les ruego enormemente poder ponerse en contacto con el compañero Fabián Bolaño para que él les colabore con lo de usuario y contraseña. Entonces, les agradezco mucho su participación, muy valiosa, muy querida a ustedes, muy queridos todos. Y repito que para mí es siempre un honor y de gran cariño poder estar aquí con ustedes. Les mando un fuerte abrazo y mil descansos para ustedes. Gracias a ti por la Gracias, deferencia y el profe. tiempo, Verónica. Gracias a usted, profe. Te Que queremos, bueno, te queremos. Gracias, Vero. Un abrazo fuerte, feliz noche. muy Estoy bien. encantada de poder estar con tu tutoría. pero- Muchas gracias. Pero al Hasta profesor Álvaro no luego. le Feliz decían noche. eso. Feliz noche, gracias. Chao. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta luego. Que Feliz noche a todos. descansen. Feliz Feliz noche. noche.